Gloria a Dios. Pues vamos a entonar un canto, hermanos, y dejamos el lugar a la enseñanza en esta noche. Amén. Dios, aunque el mundo me rechace, en ti esperaré. Dios, muerto estaba en mi pecado, pusiste vida en mí. Si me amaste siendo un pecador, reposo en ti, Señor, humillado, confiando en ti, descanso en tu amor. Ven, rodéame, Jesús, con tus brazos, dame tu espíritu a mi corazón, dame tus palabras de vida. Quiero ver por siempre tu eterna canción. Tu amor es mi luz. Tu amor es mi luz. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dejamos el lugar a nuestra hermana Mari con la lección de esta noche. Amén, hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Yo les invito a que hagamos una oración para iniciar nuestro servicio. Amén. Bendito Padre, Dios poderoso, tú creaste el cielo y la tierra, Padre, su plenitud y todo lo que hay en ella. Y delante de tu presencia, Señor, nos postramos dándote gracias por la vida que nos das en esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Cordero de la Gloria, porque tú tienes el poder para llenar a cada uno de mis hermanos de tu presencia. Tú tienes el poder para seguir usando a tus siervos, mi hermana Adi, mi hermano Julio, Señor, a su pequeña Débora. Gracias, Señor. Gracias porque en tu mano ponemos tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Hacedor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús y pongo tu palabra en tus manos para la honra y gloria de tu nombre. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí te oye? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a ver nuestro tema de hoy, lo que el Señor quiere para nuestras vidas, y nuestro tema es ¿qué hacer cuando los incrédulos rechazan el mensaje? Amén. Nuestros objetivos son el primero, recordar que Jesús fue rechazado por los incrédulos. No dejarnos intimidar por los que responden negativamente o agresivamente. El tercero, actuar siempre con valor, optimismo ante los aparentes fracasos. Amén. Y nuestro pensamiento central, hermano, es cuando algunos rechazan el mensaje del Evangelio, nuestro deber es orar por ellos y llevar la palabra a otras personas. No solamente quedarnos con una sola persona, sino orar por esa persona y que Dios sea el que convenza a los demás. ¿Sí, hermano? Entonces, nuestro texto bíblico principal es Marcos 6:1-13. Hermanos, leemos la palabra y le pedimos de favor a nuestro hermano Juan si nos lo lee, por favor. Si está el hermano Juan, por favor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegó el día de reposo, comenzó a enseñar a la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene
esta cosa y qué sabiduría es esta que les dada, y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de Josué y de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y escandalizaban en él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sino que en su propia tierra, es entre sus parientes y en su casa. Y no puedo hacer ahí ningún milagro, salvo que sano a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que alcanzaseis sandalias, y no visteis dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y así en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. Y de cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite y muchos enfermos, y los sanaban. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nuestro punto 1 es el ejemplo de Jesús ante el rechazamiento. Amén. Inciso A es lo que aprendemos del regreso de Jesús de Nazaret. ¿Qué aprendemos del Señor Jesús de Nazaret? Es el tema de nuestra primera lección, es la evangelización en nuestra casa. ¿Cómo vamos a evangelizar nosotros en nuestra casa? Pues muchas veces dentro de nuestra casa no hay todos los miembros que conocen a Cristo. No todos tienen esa relación personal con Dios. Entonces nosotros tenemos que luchar porque ellos conozcan a Dios, para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Hablando de nuestra familia, el hogar, hablando de nuestros parientes como hermanos, sobrinos, primos, también tenemos que luchar en hablarles de la palabra de Dios, decirles que el Señor Jesucristo quiere que sean salvos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Evangelizarlos. El relato de Marcos nos habla que es un libro muy importante, y en los versículos estamos viendo el gran ejemplo de Jesús. Él nos está haciendo un llamado para evangelizar. Entonces, si nos está llamando el Señor a evangelizar, debemos de evangelizar su palabra, su palabra. Debemos hablar de a cada persona que conocemos. Creo que nosotros, hermanos, sabemos que hay mucha gente que no conoce o conoce, pero no ha querido. Entonces es muy importante que conozcan el mensaje de Dios y conozcan a Dios. Nosotros precisamente por eso hemos sido llamados para que nosotros le digamos al que no conoce el plan de Dios. Es ser salvo y llevar la palabra a quien conoce y no conoce. Porque los que conocemos también muchas veces no queremos. Se nos hace fácil estar con Dios, dejar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros llevemos la bendición, que les hablemos a aquellos que no conocen, que debemos empezar primero, vuelvo a repetir, con nuestro hogar y dando un buen testimonio, porque los que no conocen
de nuestro hogar tienen que ver un cambio en nosotros. Tienen que ver que nosotros realmente estamos buscando al Señor Jesucristo, que verdaderamente nosotros tenemos que buscar el que Dios nos use para llevar la palabra, conocer al Señor y recibir las promesas que Dios nos da, ir con el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios por su misericordia va con nosotros. Aún nos rechacen, nosotros tenemos que continuar en seguir, perseverar. Tendremos Hermana Mari, ¿nos escucha? ¿O Laos, nos escuchan? No sé, hermanos, si ustedes la escuchan, pero se escucha muy cortado, o somos nosotros. No, creo que no, nosotros. Nosotros también la escuchamos cortada, tío. Ah, ok. No, Gracias. sí se escucha cortada. Ay, Dios. Ah, hermana, si quiere, hermana Mari, si quiere, quite su audio, digo, perdón, quite su video para que tenga una mejor señal de internet. Y aunque Ah, va. aunque solamente la escuchemos, ¿Está bien? a ver ahí. Sí, Gracias. está bien, hermano. En algún momento a nosotros nos compartieron la palabra del Señor, incluyéndome a mí. Muchas veces yo no quise, ¿verdad? Pero llegó el momento en que el Señor en su misericordia tocó mi corazón y llevó a la persona indicada que usó para que me hablara de la palabra. Entonces nosotros tenemos que luchar como luchó el Señor Jesucristo, a pesar de que el Señor Jesús entró en la sinagoga. A él no le importó que lo rechazaran, porque él sabía que el Espíritu Santo del Señor estaba sobre nosotros. Sí, el Espíritu Santo estaba sobre nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar, buscar a Dios, creerle a Dios, porque si nosotros no creemos que hemos recibido salvación, nosotros no creemos que hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, ¿cómo vamos a dedicarle al que no conoce? No podemos, hermanos. No podemos ir a predicar lo que no hemos experimentado en nuestras vidas. No podemos irle a decir al que no conoce de tal manera como Dios nos ha bendecido, incluso nuestra familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ejecutar nuestra fe para que el que nos escuche tenga fe. Y tenemos un ejemplo, y lo voy a decir del día domingo, que llegó una persona ebria y tanta era su necesidad que llegó el hermano Julio, oró, se postró y lloraba. Entonces, este hombre, ¿qué hizo? Sintió la necesidad y se quedó la semilla sembrada. Y él decía, ya no voy a hacer lo que él estaba haciendo, bebiendo. Es una persona que tiene necesidad, pero sabemos que lo que le predicó el hermano, la semilla quedó sembrada. Y yo me maravillaba porque decía, Señor, cuando oír la alabanza y no sé, en el momento que yo estaba ahí en la puerta, no sé qué lo motivó, solo el Señor sabe, ¿no? Nosotros en este momento tenemos esa gran oportunidad, hermanos. Tenemos la oportunidad de buscar al Señor porque cuando el Señor entró precisamente a la sinagoga, entró porque Él quería compartir la palabra e incluso su familia de Jesús. Jesús quería que fuera salva, ¿sí? Nosotros primeramente tenemos que tener fe, creer para compartir. Sabemos que Jesús desde su niñez fue temeroso, obediente a Dios, siendo perfecto. Y vamos a buscar el libro de Mateo en 4:24, hermanos.
y lo vamos a leer. Amén. Amén, lo leo yo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentados, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Amén. Aquí que nos está diciendo que el Señor sanó al paralítico, al enfermo, de cualquier enfermedad que tuviera. Amén. Jesús estuvo en Capernaum y su fama fue difundida antes de regresar, hermanos, a Nazaret. Porque el Señor tenía en sus planes regresar a Nazaret, al lugar donde Él estuvo, se crió, creció, dio testimonio que era obediente, que era perfecto, que era fiel. Y si vamos buscando muchas cosas del Señor, el Señor tenía todo lo hizo para que Él fuera santo. Jesús es el maestro honesto y regresó por lo cual a su tierra a dar la oportunidad a Nazaret de que fueran salvos y declararles el mensaje de salvación. Porque Él no quería que nadie se perdiera, porque Él anduvo difundiendo la palabra, pero en su corazón Él sintió que no se debía de perder Nazaret. Él tenía que volver a ese lugar. Si vemos en Marcos 1:7, si nos lo lees, por favor, hermana Di. Amén. Marcos 1:7. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. 6:1-7, ¿verdad? Marcos Amén. 1:7. Marcos, ¿O era sí. del 1 al 7? No, sí, 1-7. Ok, 1:7. Dice, Jesús manda, ¿sí? Dice Jesús, sí, del 1-7, Adi. Ok. Por favor. Marcos 1 del 1 al 7. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Amén. Bueno, el Señor Jesús nos habla que claramente Él quiso ver que nos arrepintiéramos, ¿no? Desde un momento que Él preparó a quien iba a predicarnos. Y nos habla también que Jesús mandó de 2 en 2 a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando Jesús manda a sus discípulos? Si nosotros salimos a compartir la palabra y a predicar, nosotros debemos de estar preparados en el Señor, preparados con su poder, preparados con su Espíritu Santo para llevar el Evangelio. Ahora el ser humano anda con su mente en fornicación, en cosas que son muy novedosas, por ejemplo, adivinaciones, falsas profecías, tecnología, muchas cosas más, impide que quieran aceptar las buenas nuevas. Son incrédulos, fríos ante lo que se habla de la palabra. Por ello hay que orar, por ellos hay que orar.
Cada que, cada que rechazan a Cristo, Cristo predicó y no se desanimó. Y siguió adelante porque puso en primer lugar el plan de salvación. El Señor puso el plan de salvación. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y vemos en el versículo 6 de Marcos 1, en lugar de lamentarse, sentirse mal, siguió adelante. Y lo vemos en Lucas 9:5. Amén. Si me lo lees, por favor, Gaby. Amén. Está Gaby. Amén. 9:5. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Que nosotros tenemos que sacudirnos los pies, pero nos dice la palabra que en el antiguo tiempo, bueno, cuando habitaban los judíos, ellos salían de viaje y tenían la costumbre de sacudirse los pies, sacudían los pies pues para que no trajeran alguna enfermedad. Pero el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, vayan y si no reciben la palabra, sacúdanse los pies y yo los tomaré como paganos. Entonces yo creo que ahí el Señor en su misericordia pues nos da esa bendición de recibir la palabra, pero si nosotros no queremos como cristianos y no llevamos a la palabra al que conoce, pues nos toma el Señor como paganos. Nosotros tenemos el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree y la incredulidad está el avance del evangelio está en nuestras manos porque el Señor la ha depositado para llevar la palabra, para evangelizar al cautivo, al perdido, porque alguna vez nosotros anduvimos igual, hermanos, que ellos. Bueno, yo lo digo por mí, ¿no? Bien paganota, ¿no? Mi familia bien católica. Gloria a Dios. Nosotros en verdad tenemos que obedecer al Señor. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, no desmayar, obedecer lo que Él nos está mandando en esta noche, porque la incredulidad del ser humano se ha acrecentado más. Los tiempos son difíciles. Cristo ya viene. Ahorita tenemos el ejemplo de la guerra. Ya no hay temor del Señor. Ya no se preocupa nadie por el hermano en la sangre, el hermano en la fe. Se está enfriando el corazón del ser humano y nosotros pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Llevando la palabra, no desmayando, buscando al Señor en todo tiempo para que la obra del Señor pues sea perfeccionada y nosotros avancemos. Cuando un día estemos delante de la presencia del Señor, le podamos decir, hicimos lo que pudimos, Señor, lo que tú nos mandaste, porque eso fue para sus discípulos, pero nosotros también somos sus hijos, somos sus discípulos, y el discípulo tiene que obedecer. Bueno, hermanos, vamos a ver nuestro segundo punto. Amén. Y nuestro segundo punto es mandatos para triunfar en el evangelismo. En este capítulo vemos que hay que ser sabios, a preparar provisiones para todo. El enemigo ha tratado de estorbar y destruir la obra de Dios, pero nosotros debemos de luchar porque no sea esa obra destruida, porque como en el libro de Génesis nos habla de Adán y Eva, el enemigo imitó falsamente a Dios, engañándolos. Hasta hoy en día lo hace
con la humanidad. Amén. Lo sigue haciendo con la humanidad, hermanos, pero ya depende de nosotros como cristianos que conocemos al Señor y conocemos que el enemigo usa muchas artimañas para que la palabra no llegue al que no conoce, al alcohólico, al drogadicto, al perdido, a etcétera, muchas personas. Y si lo vemos en Génesis 3, 1, 24, ¿no lo lees, por favor, hermana Fanny? Génesis 3:24 Sí, hermana, 1, 24. El 1 y luego el 24. del 3. Por favor. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Dice, hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Era todo o Amén. nada más del 1 y luego el 24? Ya no entendí. Así, hija, está bien. Sí, hija, sí está bien. Ah, ok. Entonces, en este versículo nosotros vemos que se sembró malicia en Adán y Eva, y también sembró duda contra el Señor, nuestro Creador, porque el enemigo pues no quería que Dios siguiera con la obra, los planes que Dios tenía para la humanidad. Entonces él quiso engañarlos para que ellos creyeran que iban a ser como Dios, que iban a ser como Dios, que iban a saber. Entonces, los enemigos, perdón, nosotros debemos de saber con qué clase de enemigos nos vamos a encontrar. ¿Y a qué se refiere? Pues a los enemigos de las tinieblas, porque si leemos Efesios 6:12, ahí el Señor nos los va a confirmar. ¿Lo lees, por favor, hermano Julio? Sí. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra el hermano, contra el vecino, contra nuestro pariente, sino contra huestes del enemigo. Así como Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ahora nos capacita a nosotros para que salgamos a anunciar el evangelio. ¿Sí? Nos capacita para que nosotros vayamos. ¿Y cómo nos capacita? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de tener esa búsqueda continua con el Señor, buscando que el Señor derrame de su poder en nuestras vidas. Pero claro que también siempre se nos dijo, ¿no? Que cuando nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo por la misericordia del Señor, no porque, bueno, yo lo merezca. Dice el Señor que hemos recibido poder de lo alto. Y si nosotros hemos recibido poder de lo alto, pues el Señor precisamente por eso ya nos está preparando para que nosotros salgamos a los oprimidos, que el enemigo los tiene oprimidos, presos en los vicios que sean. Amén. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Orar. Y el Señor enseñó a los 12 discípulos a orar.
y lo vemos en Mateo 6, 5, 15. Le pedimos a la hermana Laurita si nos lo lee, por favor. 6, 5, 15. Mateo capítulo 6, versículos 5 y el 15. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el 6, 15, 18. 15 al 18. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunen, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros, hermanos? Que nosotros amemos el orar en espíritu y en verdad. Que verdaderamente derramemos nuestro corazón por el que no conoce a Dios, como alguna vez lo derramaron por nosotros. Cuando estábamos perdidos, no teníamos una esperanza. Cuando nosotros no teníamos el Espíritu de Dios, que yo supongo y creo que a todos y cada uno de nosotros, el Señor nos redarguye para lo bueno y nos alerta para lo malo. Y nosotros debemos aprender del Espíritu Santo. Para su ministerio, Jesús tuvo que pasar muchas cosas, tuvo que pasar pruebas. Él mismo, siendo Jesucristo el de ayer, el de hoy, por los siglos de los siglos. Y eso, hermanos, lo vamos a ver en Hebreos 13:8. Quien lo tenga, hermano, lo puede leer o se lo leo yo. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Sí, aquí nos dice el Señor en su palabra que Él es el mismo. Él no cambia. Él es el mismo. Él liberó, restauró, sanó, resucitó y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero solamente nosotros tenemos que creerle al Señor. Porque si nosotros sabemos que hay una guerra espiritual, es igual o peor que en el tiempo de Jesús. No. Precisamente por eso esta gira evangelística de los 12 discípulos, el Señor los capacitó para su misión, para que ellos tuvieran esa misión, para ganar almas. Podemos ser eficientes nosotros también en todo, como los discípulos lo fueron, porque fueron capacitados por el Señor. Así nosotros, hermanos, también podemos ser eficientes, pero siempre y cuando nosotros lo queramos. Como aquí dice el Señor, cómo sobrellevar las necesidades materiales, hermanito Juan. Sí, una pregunta. ¿Cómo podemos sobrellevar las necesidades materiales, hermano? ¿Cómo podemos sobrellevar? Orando al Señor, pidiéndole que nos sostenga en oración, en ayuno, porque Él nos sostiene en todo momento. Amén. Oramos a Él, el Señor nos responde y Él proveerá. Sí.
Aquí dice cómo sobrellevar las necesidades materiales. La cultura hebrea se distinguía por su generosidad y hospitalidad hacia los demás. El dinero no era indispensable porque muy pocas cosas tendrían que comprar los apóstoles y tenían que vestir 2 túnicas. ¿Era un lujo necesario? Pues yo creo que no, ¿verdad? Porque igual ya, como ellos no tenían dónde llegar, dónde hospedarse, pues yo me imagino que pues tenían que cambiarse de ropa, sus vestiduras. Entonces, el Señor Jesucristo pues los preparó más bien con 2 vestiduras que con alimento, porque el Señor iba a proveer el alimento. Y el Señor nos da una gran enseñanza y nos deja aquí para los que pasan más tiempo preparándose. Presupuestos que lo que invierten en orar o ministrar. Aquí que dice el Señor, que no nos fijemos en lo material, que nos fijemos en enseñar al que no conoce. Que tengamos tiempo para prepararnos. Que nuestros presupuestos sean invertidos en el Señor, orando y ministrando en las cosas del Señor. Y yo me acordaba aquí del hermano Julio, ¿no? Yo decía, ay Señor, todo lo que tiene que hacer para ministrar, prepararse, y lo comentaba con Laurita, prepararse, y gloria a Dios, ¿no? Qué responsabilidad. Porque el dinero no es la prioridad, hermanos. Es la planificación de los proyectos cristianos solamente. Amén. Y vamos a ver el inciso C, cómo reaccionar ante la actitud de la gente. ¿Cómo podemos reaccionar ante la actitud de la gente? Pues si tenemos rechazo, pues nos dice la lección que, bueno, y el Señor que pues si tenemos ya el Espíritu Santo, pues con mansedumbre y entendiéndolos, sabiendo que pues un día nosotros también, bueno, quizá rechazamos la palabra del Señor, ¿no? Y en algún momento pues el Espíritu Santo hará la obra. Así es que yo digo que reaccionar pues con comprensión, ¿no? Sí, comprendiendo las relaciones con los seres humanos, saber tratar a los demás, aprender a llevar bien todo, ¿no? Todo lo del Señor, aprender a llevarlo bien al que no conoce, a llevar el mensaje del Evangelio a los hogares nuevos. Amén. Esta es la instrucción en el versículo 10 de Juan 1:10. Tiene un sentido ético la misma generosidad de una familia anfitriona hacia un huésped agradecido. El versículo 11 se anticipa a una actitud negativa hasta agresiva hacia los portadores del mensaje de salvación. Porque en ese tiempo pues se negaban, no creían, y ahora pues es lo mismo, no quieren, se niegan. Y si nosotros no somos portadores del mensaje de salvación, pues no va a haber quien hable de la palabra. Por eso es muy importante que hablemos de la palabra. Cuando yo me ponía a pensar, bueno, y si una playera que diga un versículo, yo creo que ahí nos identificamos, ¿no? Bueno, ellos quiénes son. Ay, pues en esa playera dice Cristo te ama. En Jesús hay salvación y vida eterna. Dije, pues se pueden percatar a leerlo o no sé qué versículo el Señor dé, pero yo decía, es muy importante porque como que ahí nosotros nos vamos a identificar qué estamos haciendo, proclamando el Evangelio, porque muchas veces nos ven así que vamos varios, porque el Señor mandó de 2 en 2. Y aquí pues igual, ¿no? Se manda tú y tú vas y llevas a los demás y comparten y hablan
cualquier cosa, le ayudas a que hable, ¿no? Si se atora en algo. Entonces, pues la palabra del Señor es predicarles a toda la humanidad. Claro, no vamos a ir a todo el mundo porque no tenemos tal vez la facilidad, pero sí aquí a nuestro alrededor, a nuestros pueblos, a donde vamos al mandado, como nos decía la sierva del Señor, al mandado, a la carnicería, al que viene a dejarnos el gas, la leche, y más ahora con esto nuevo que ya todo te traen a casa, son diferentes personas que te traen, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de la palabra. Se oye muy repetitible, pero pues es el actuar, el hablar de la palabra y decirle los planes del Señor Jesucristo que tiene para cada persona. Porque si nosotros nos ponemos a ver cómo podemos desarrollar un ministerio completo, ¿cómo lo podríamos desarrollar? ¿Si es a la hermana Guille? María, aquí estoy. Ay, Guille, no puede, estás enfermita. Perdoncito, reina. Perdoncito, reina. Bueno, le vamos a pedir a quién será. ¿Quién quiere? ¿Cómo desarrollar un ministerio completo? ¿No? Aquí la clase dice que se tiene en mente un evangelio que responda a todas las necesidades del ser humano. Está hablando del espíritu, del alma y del cuerpo. Amén. Cuando se habla de un ministerio completo, se tiene en mente. Amén. Ciertamente, su espíritu, alma y cuerpo. El espíritu representa lo más elevado del individuo y es parte de su personalidad que tiene comunión con Dios. Veámoslo en Romanos 8:16. Amén. Gloria a Dios. Y dice el Señor, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí nos está diciendo el Señor, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu tiene que estar en el Señor, no tiene que estar en las cosas de la carne. Y el espíritu es el que va a dar el testimonio. Amén. Dice, y el espíritu humano es el primero en pecar y el primero en experimentar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu humano peca. Dice el hermano Juanito, la carne es débil, peca. Nos dejamos ir por esa carne débil, hermano Juanito. Entonces, ese espíritu que peca, si Dios en su misericordia lo toca y el individuo se deja tocar, esta persona experimenta la gracia de Dios porque en él hay arrepentimiento, porque él pide perdón de corazón, porque él se humilla, reconoce que ha fallado a Dios y que tiene ese encuentro personal con Dios. Y el alma es el asiento de nuestras emociones. Aunque la naturaleza espiritual está relacionada con aspecto psicológico de la personalidad, ella necesita consolación y guía, lo cual es provisto mediante la gracia de Dios como pastor. Y lo vemos en Salmos 23:3, que quién es nuestro pastor, hermanos, lo debemos de saber, pero busquémoslo. ¿Quién es nuestro pastor? Y a su nombre sea la gloria, porque tenemos un pastor. Va. Gloria a Cristo.
Es nuestro pastor, el que nos pastorea, el que nos guía, el que nos dirige, el que nos instruya, el que nos motiva a llevar las nuevas buenas de la palabra, para que no se pierda uno, ni uno se pierda, para que nosotros estemos delante de su presencia. El alma de los oprimidos necesita ser librada por el poder de Dios. ¿Y quién va a llevar ese poder, hermanos, de Dios? Nosotros que conocemos al Señor, nosotros que hemos creído en el Señor, nosotros que hemos recibido bendiciones del Señor, sanidad primeramente espiritualmente, y muchos hemos recibido sanidad física. Y el Señor lo sigue haciendo, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. El cuerpo es el tabernáculo terrenal que Dios nos ha dado para nuestra peregrinación por este mundo. El cuerpo es redimido y santificado, igual que el espíritu, pero como adolece de más achaques, dolencias físicas, Dios le ha provisto una fuente sanadora. Amén. ¿Usted cree que el Señor nos ha dado una fuente sanadora, hermano? ¿Qué piensa? Que sí, Que que ese, eso nos sana internamente y externamente. amén. Y nos ha dado un cuerpo que es redimido y santificado. Amén. Sí nos lo ha dado. Y lo vamos a ver en Primera de Pedro 2:24. Amén. Amén. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. ¿Qué dice el Señor? Fuimos sanados por el Señor. Y si fuimos sanados por el Señor, debemos de creer que en el Señor hay sanidad, que en el Señor hay un espíritu que tiene sanidad. No como Mari, que tiene todos los achaques. Ay, me duele la cabeza, tengo temperatura y no puedo ir a la iglesia y no puedo hacer nada respecto a lo de Dios. Pero a lo mejor estoy viendo la televisión, pero no estoy orando. Estoy haciendo otras cosas que no edifican mi vida espiritual. Y si me lees, por favor, hermana Gaby, Marcos 16:18. Amén. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjese, hermano, qué bendición nos da el Señor aquí. Qué bendición tenemos, que nosotros tenemos el poder del Señor para sanar y para liberar, pero como que ya son palabras muy grandes, no liberar. Yo me preguntaba, ¿y si llegara morada, cuando estábamos en Morada de Paz, si llegara endemoniado, qué haríamos los que estamos ahí? Porque no hemos creído en ese poder. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros verdaderamente creamos en su palabra, que creamos en esa fuente sanadora que es el Espíritu de Dios que nos ha sanado, que esos ríos de agua viva fluyen y corren por todo nuestro ser. El Señor ha provisto a su Espíritu Santo para que Él sea nuestro consolador, Él sea nuestro guiador, Él sea nuestro maestro, el paracleto, el que hace todo, el que nos prepara para salir a evangelizar. Hace poco salimos a evangelizar, hermanos, y decimos, hace calor, ya me cansé, me tocó en el cerro, no, a mí me tocó abajo, y nos conformamos con 1 o 2 horas. Pero el Señor Jesucristo dice que Él, cuando llegó a la Nazaret, Él predicó alrededor en las aldeas. A Él no le importó
si lo fueran a apedrear, si lo fueran a matar, si injuriaran contra él. Precisamente por eso él preparó a sus discípulos, porque cuando el Señor Jesucristo predicó el evangelio en otro lugar como Capernaum, ¿qué fue lo que hizo? Y hubo mucha multitud de gente que creyó, pero el Señor Jesucristo llevó a sus discípulos a Nazaret para que viera que no siempre iba a ser lo mismo, que no siempre toda la multitud iba a estar con él, porque ahí él era rechazado, ahí a él no lo aceptaban, porque decían, ¿quién es este hijo de un carpintero? José fue su padre de Jesús materialmente en la tierra y le enseñó su oficio, pero realmente nuestro Señor Jesucristo era y es hijo del Altísimo, el que se metía a la sinagoga, escuchaba, pero tomó algo muy importante nuestro Señor Jesucristo, su lugar como los rabinos. Los rabinos tenían un lugar para predicar, para leer. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le dan el lugar y empieza a leer el libro de Isaías, donde dice, el Espíritu está sobre mí. Y ahí es donde muchos se asombraban y decían, ¿quién es este que habla tantas cosas hermosas? Pues hermosas porque pues, era la salvación de nuestro Padre que está en los cielos. Pero él no llegó a intimidarse en un rinconcito, él llegó y tomó su lugar con los rabinos, porque él sabía a qué iba. Y ya le había dado el Padre que leyera el libro de Isaías, donde ya estaba escrito que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y el Espíritu estaba sobre él. Amén. ¿Quién lo cree de nosotros, hermano? Pues yo creo que todos debemos de creer que si el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor estaba sobre él cuando partió de esta tierra, dijo que su Espíritu estaba sobre sus hijos. Y nosotros ahora ya somos sus hijos. ¿Depende del Señor? No, depende de nosotros, porque a los 12 discípulos los estableció y les dio un tipo de ministerio integral que nosotros debemos seguir extendiendo porque las necesidades son las mismas y el evangelio no ha cambiado. El evangelio es el mismo. El Señor nos lo dejó por medio de sus escrituras para que nosotros proclamemos su palabra. Aún veamos el lugar muy difícil y igual nos quisieran, yo creo que hasta matar, apedrear, y yo creo que no debemos de temer, debemos de confiar que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y el poder se nos ha dado para salir y compartir, porque decía una vez, me parece, comentaba Guille y la hermana Paulita, que habían entrado a mi calle, la calle, habían entrado a la calle y había una señora que se llamaba, porque ya no vive Celia, yo no vivía aquí, que les había aventado hasta agua caliente porque entraron a predicar. Y no me va a dejar mentir la hermana Guille, yo oí esa vez ese comentario, que hasta agua caliente les aventaron, pero eso no le impidió a la sierva del Señor volver a entrar a esta calle y volver a entrar a la otra y decirle a mi suegro, no sea pagano, arrepiéntase pecador porque se va a ir al infierno. Yo decía, y sí, yo me acordé de la palabra cuando decía el Señor Jesucristo que los tomaba como paganos. Dije, ay, esa palabra la tenía mucho la hermana, ¿no? Y gloria al nombre del Señor, porque aquí el Señor nos está diciendo que no tengamos temor y mucho menos vergüenza, porque no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder. El Evangelio tiene el poder para convertir a los idólatras, a los brujos, a los hechiceros, a los drogadictos, a las prostitutas. Y yo creo que sí, porque dice el Señor que las prostitutas van a ir por delante, porque conoce su corazón y son los más agradecidos. Pues el Señor que mucho peca, mucho le perdona, hermano.
Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agilizarnos, mover a nuestro hermano Julio. Hermano, ¿cuándo vamos a ir a evangelizar? Hermano, ¿para dónde le vamos a dar? ¿Para qué? Para allá, ya oramos, como decía él el domingo. ¿Cuántos hemos ido a pedir oración? ¿Vamos a ir a evangelizar, hermano? ¿O nos vamos a hacer una iglesia cómoda que no evangelicemos? Y que las almas se pierdan, que los jóvenes, los niños, los adolescentes se pierdan en lo del mundo, porque nosotros no llevamos la palabra del Señor. Algo oigo decir siempre a una maestra que dice, si es niño, ponte como si fueras un niño. Si es un joven, ponte a la estatura del joven, a la estatura del adolescente. Y si es un adulto, pues con más razón. Pero a veces decimos, ay, pues el niño no me va a entender. Ay, el adolescente no entiende. El joven no quiere. Pues el adulto que se pierda. No, hermano, no somos perfectos. Tenemos muchas fallas, pero el Señor quiere que nosotros en verdad lo busquemos. Nosotros como siervos de Dios no debemos temer a nada, ni salir pensando en el fracaso. Sin embargo, como obreros sabios tenemos que ser previsores y estar preparados para cualquier dificultad. El que sale a dar el mensaje de salvación sabe que unos lo recibirán con los brazos abiertos, pero otros le cerrarán las puertas. Hasta podrían reaccionar negativamente, agresivamente. Jesús fue rechazado por los de su pueblo de Nazaret. Fue tal el agrado del incrédulo de esa gente que el Señor no realizó milagros en esa ciudad. La incredulidad es un estorbo humano manipulado por Satanás para evitar no solo realización de milagros, sino también la obra de la salvación. Como evangelizadores debemos estar espiritualmente, mentalmente preparados para saber qué hacer cuando el enemigo no quiere que las personas reciban la palabra. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Orando, ayunando, leyendo la palabra, buscando al Señor, actuando como el Señor Jesucristo, que fue el modelo, el ejemplo, predicar la palabra del Señor. Somos obreros en la iglesia, tenemos que predicar la palabra del Señor. Somos maestros, tenemos que predicar la palabra. Somos pastores, tenemos que predicar. Somos los que apenas vamos empezando, ya tenemos esa semillita y el Señor nos motiva a preparar lo poquito que hemos recibido o mucho de su palabra. El Señor quiere que seamos evangelizadores espiritualmente, que estemos centrados en Cristo Jesús, que Él es el que evangeliza. Solamente, hermano, el Señor nos usa. El Señor pone en nuestra boca la palabra para evangelizar y por ahí aprovechamos en dar el testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo el Señor nos sacó de la inmundicia. Porque bueno, a mí el Señor me sacó de la inmundicia, de la idolatría y no sé, creo que de tantas cosas feas. Entonces tenemos nosotros que buscar al Señor y corresponder a lo que hemos recibido, su palabra, no siendo perezosos, hermanos, porque a veces pensamos que no podemos compartir porque no sabemos mucho, pero algo decía el hermano Jorgito, usted predique lo que Dios ha hecho en su vida. Predíquele, hermana Mari, lo que Dios ha hecho en su vida. Y la gente que oiga va a decir, bueno, ha hecho cosas que pues ella antes no hacía y no era. Pero hable. Pero si nosotros aquí el Señor nos dice que nos preparemos para llevar la palabra del Señor, tenemos, hermanos, que esforzarnos para cuando el Señor nos llame a cuentas, el Señor le podamos decir, sí le compartí. Nuestras familiares, bueno, yo lo digo por mi familia, muy idólatra, muy católica, y
Gloria al Señor, yo no sé qué me vio, que se fijó en mí entre todos mis hermanos y la misma palabra dice que el que no conoce hasta guarda respeto cuando uno les habla de palabra del Señor. Muchos pues te agreden, te rechazan, pero yo le doy gracias al Señor porque cuando el Señor me ha permitido compartirle a mi familia, pues luego hasta mis hermanos dicen, tú, Mari, dile a tu sobrino, corrígelo como tú sabes con la palabra. Y digo, bueno, pues ahí sí se cumple lo que el Señor dice, ¿no? Que algunos respetan la palabra. Empezando con mi hermano el feo. Entonces, pues gloria a su nombre, ¿no? Del Señor, porque el Señor nos está preparando. Ya depende de cada uno, hermanos. Cada uno de nosotros decide lo que uno quiere para el Señor dar. Pero en esta noche el Señor nos hace la invitación que salgamos a compartir, a predicar, no importando los tropiezos que el enemigo ponga en nuestro camino. Sabemos que Él no tiene poder, no tiene autoridad. El Señor es el que nos lleva y el Señor es el que dice que su palabra jamás vuelve vacía. Hermanos, pues yo le doy gracias al Señor y esta fue la clase que el Señor me permitió dar y sí le tengo que hacer algunas preguntas. ¿Sí podré, hermano Julio? Adelante, es su clase, hermana, adelante. Bueno, a ver, le voy a preguntar a nuestra hermana Fanny, ¿qué aprendemos de la actitud de Jesús de visitar su propia tierra en la primera gira evangélica? Pues Jesús nos da como ejemplo el que tenía que él empezar a llevar el mensaje de salvación a donde él nació y no desistió porque primero había ido a predicar con sus discípulos, ya había ido a predicar y predicaba el evangelio Sí, de porque, salvación y sí, y hermano. pues tenía que ir a los suyos, o sea, a los que los vi, a los que con ellos convivió toda su vida, bueno, hasta que empezó él ya a predicar el evangelio y ya tuvo que salir de esa ciudad. Pero así nosotros nos da el ejemplo de que nosotros también tenemos que primero llevar el mensaje de salvación a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. ¿Por qué? Porque para que no se pierdan, ¿no? O sea, sino que tengan la salvación que también a nosotros nos ha dado por su misericordia. Entonces, ese es el mensaje, yo creo que él nos dejó al ir él a su tierra a llevar el mensaje de salvación y pues algunos pues se cuestionaban y no creían, porque por eso tampoco ya fueron poco los milagros que se hizo, porque muchos se cuestionaban y decían que como él siendo el hijo del carpintero pues podía tener tanto poder, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que tomar ese ejemplo de él para así, pues que nuestros seres queridos pues no se pierdan, sino que alcancen la salvación. Amén. Sí, porque las personas de Nazaret se resistían a creer el mensaje de Jesús porque él se había creído, porque él se habría creado ahí, ¿no? O sea, él había crecido ahí y decían, ¿cómo? Él va a hacer milagros. Si él creció aquí, no lo podían creer porque era hijo del carpintero, ¿verdad? Pero era el hijo de Dios. Amén. Le voy a hacer otra pregunta al hermano Juan. ¿Qué queremos decir al hablar de un ministerio completo? Perdón, no le escuché muy bien, hermana. ¿Qué queremos decir al hablar de un ministerio completo? Un ministerio completo. Cuando tenemos un ministerio ante Dios, tenemos que tener la autoridad, la sabiduría y el entendimiento que Dios nos da para predicar su palabra. Con equidad, con madurez, con el espíritu,
y con el poder de Dios para que la persona, y con humildad, para cualquier persona que nos toque hablarle de la palabra, hacerlo con humildad para que la palabra llegue a su corazón. Amén. Amén. Sí, ¿verdad? Porque así el Señor es el que suple todas las necesidades de las personas que tienen la necesidad de ser salvas. Y las personas que son salvas es porque han creído en el Señor, tienen fe, porque el Señor es tan bueno en su misericordia que derrama de su fe para que creamos en Él, con el simplemente hecho de escuchar su voz. Porque ciertamente sí, Él hizo muchos milagros donde quiera que anduvo, pero no pudo hacerlos en su tierra porque crean que era hijo de un carpintero. Pero Dios es bueno. Dios no quería que se perdiera esa ciudad. Amén, hermanos. Pues esta es la clase que el Señor me permitió darles. No sé, perdón si no estuvo bien. Que Dios les bendiga, hermanos. Le doy el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermana Mari, por la palabra. Gracias a Dios que la utilizó. Y pues bueno, hermanos, al final hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, la samaritana. El Señor Jesucristo, pues, le dio una verdad, y con esa verdad fue y fue a los suyos, y no le habló teología, no le habló ninguna ideología, sino como lo dijo la hermana Mari, simple y sencillamente habló lo que en ese caso el Señor Jesucristo le había descubierto de ella. Ella lo sabía, pero cuando alguien viene y descubre lo, lo que tú tienes, es cuando dices, este es un profeta verdadero. Entonces ella fue y les contó a todos lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Ese es un ejemplo. El otro fue con el endemoniado, que también, pues todos lo conocían, y el Señor Jesucristo lo sanó, le dio salvación, y le dijo, el endemoniado le dijo, déjame acompañarte. Y él le dijo, no me acompañes, ve a tu casa, ve a los tuyos y diles que te vean, muéstrate el cambio tan solo por haber escuchado y haber creído. Entonces, hermanos, sí, como también dice la palabra, no, el profeta en su tierra, pues no será profeta. Y lo vimos ahorita y lo escuchamos que querían, después de la sinagoga, cuando el Señor Jesucristo habló en la sinagoga, querían matarlo, ¿no? Querían que Despeñarlo. tirarlo por el barranco, y él se abrió paso. Entonces, esa es una buena enseñanza de que lo conocieron. La Biblia no habla de nuestro Señor Jesucristo después de los, creo que 8 o 12 años, hasta que empieza con Juan el Bautista. No dice nada la Biblia del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Parte de eso que hizo nos los dice esta parte de la Escritura, ¿no? Porque era el hijo del carpintero. ¿Y cómo era posible que él hablara con tanta autoridad si era un hijo del carpintero? Entonces, y lo trataron mal en su tierra. Igual nosotros tenemos mucha tela de dónde cortar, porque, como la hermana dijo, muchos venimos del mundo. Gloria a Dios a aquellos que nacieron en cuna cristiana, pero muchos venimos del mundo, y cuando tú que vienes del mundo le hablas a alguien dentro de tu familia, tenemos muchos casos que la propia familia rechaza a aquella persona que les habla, ¿no? Y máxime, cuando quizá a lo mejor entra la salvación por los pequeños, pues probablemente los papás dicen, qué bueno que vas a una iglesia, ¿no? Digo, yo creo que hay muchos ejemplos y muchas vivencias de los que están aquí que el evangelio entró por ellos a su casa, pero los grandes no conocieron, y viceversa. Pero creo que es más notorio cuando un niño
lleva a su casa la salvación, fíjese, no porque el Señor Jesucristo no actúe, pero finalmente los niños, cuando son los primeros que son, vamos a ponerlo así, contactados por Dios para llevar ese evangelio a su casa, creo que es una bendición maravillosa, porque los padres empiezan a ver que los niños pues empiezan a actuar de forma diferente. Y también con los grandes, cuando Dios toca a los grandes y empiezan a cambiar, empiezan a tener diferentes usos y costumbres de lo que venían haciendo, también la gente se da cuenta. Y es cuando nosotros ahí, con el puro testimonio, hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces es bien importante, no hay que sentirnos derrotados, sino hay que abrirnos paso, como el Señor Jesucristo se abrió paso, de volver a regresar, de ser consistentes, de ser persistentes con nuestra familia, ¿no? La primera clase habló de nuestra familia. La clase que viene es precisamente preparar el terreno. Y esta clase es no dejar de insistir dentro de nuestro ambiente, la familia, los conocidos, las familias de primer grado, segundo, tercer grado, que así lo tipifica la sociedad. Entonces, que vean nuestro testimonio. Es muy importante no desistir y probablemente lo vamos a ver. No sé quién le toque la siguiente clase, pero sí, la siguiente clase es precisamente preparar el terreno. Y pues yo creo, hermanos, que con todo esto que está sucediendo a nivel mundial, no de ahorita, yo creo que ya llevamos, yo creo que después de la pandemia y antes de la pandemia han habido muchas señales y vemos eclipses y el veintitantos de octubre viene otro eclipse y la Biblia habla de señales en el cielo y rumores de guerra. Entonces, hoy puede ser que la gente cuando nos sentimos más vulnerables, ahí está Dios preparando quizá la última siembra para que a su tiempo coseche. Entonces es donde nos toca a nosotros actuar y ser esos labradores de esa tierra que Dios de alguna otra forma hace que la gente por algún motivo prepare su corazón, ¿no? Prepare su corazón. Y hay quienes no lo van a preparar y la Biblia también habla de ellos. Pero no desistamos, tocando el tema ya para cerrar, no desistamos de seguir con nuestro testimonio, con lo que Dios ha hecho en nosotros, con nuestra familia. De primera instancia no nos van a creer, pero no desistir, ser persistentes en lo que Dios ha hecho y seguir creciendo en lo que Dios ha hecho. Entonces, ese es la mejor evangelización que podemos hacer, no tanta letra, más bien lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén, hermanos. Pues bueno, hermana Mari, le agradezco mucho y pues vamos a orar, hermanos, para que, bueno, no sé si alguien más quiera decir algo, sino para orar, no sé si alguien quiera comentar algo, y si no, oremos. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a orar, hermanos. Señor, Padre bendito, te damos gracias por esta vida. Gracias por la vida que nos das, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has tocado. Hemos conocido tu palabra, bendito Señor, las buenas nuevas, bendito Padre, que día con día las tenemos. Podemos poner en una balanza, bendito Señor, nuestra vida y darte las gracias, bendito Señor, porque sabemos que poco a poco esa balanza se va inclinando a, tu, a que te conozcamos más, a que te alabemos, a que te glorifiquemos y también, bendito Señor, a que tengamos un buen testimonio para que la demás gente vea que tú eres un Dios que existe, un Dios que propaga amor, independientemente de las circunstancias que están pasando en el mundo, bendito Señor. Sabemos que desde la antigüedad, y tu palabra lo dice, que tú has eliminado la maldad, bendito Señor. Quizá mediante guerras y mucha gente puede decir, ¿y dónde está tu Dios de amor? Pero Señor, sabemos que es un propósito que tú tienes, bendito Padre. Un propósito, bendito Señor, para que esa palabra sea propagada, bendito Señor. Y tú estás preparando y probablemente sean una de las últimas siembras, bendito Señor, de tu palabra. No lo sabemos, bendito Señor, porque no somos profetas, bendito Padre,
y solamente tú sabes, bendito Señor, cuándo has de venir. Solamente te pido, bendito Padre, que todas estas personas que están pasando alguna situación en aquel lado del mundo, bendito Señor, y también en nuestra vida, que tú, bendito Padre, nos confortes como lo has hecho hasta el día de hoy, bendito Señor, que a tu pueblo Israel, bendito Señor, tú traigas lo mejor que sea para tu pueblo, bendito Padre, que tú les des, bendito Señor, esa inteligencia y esa sabiduría, bendito Señor, pero sabemos también, bendito Padre, que tu palabra se tiene que cumplir todo lo que está en la Biblia, bendito Señor. Si pedimos paz, bendito Señor, que tú nos ayudes y que el Espíritu Santo nos redarguya para saber si estamos pidiendo correctamente. Si te pedimos que nos des esa gracia y ese amor, que sea, bendito Señor, para cada uno de los que han escuchado tu palabra, bendito Señor, y los que escucharán todavía. Porque sabemos, bendito Señor, que tú no quieres que nadie se pierda. Y te damos gracias por mis hermanos que están conectados. Síguelos bendiciendo, síguelos protegiendo. Dale sabiduría, bendito Señor. Provéeles de sus necesidades, tanto físicas como de salud. Y también, bendito Señor, de sus necesidades económicas, bendito Señor. Sabemos que tú no te quedas con nada y que tu palabra nunca regresará vacía, bendito Padre. Y te damos gracias por eso, porque tú has sido fiel. Y como nos has dicho a nosotros, si en lo poco somos fiel, bendito Señor, en lo mucho nos vas a poner, bendito Señor. Solamente es creer y confesar con nuestra boca, bendito Señor, que tú eres bueno, grande y misericordioso. Gracias, bendito Padre, por mis hermanos. Hoy te pido, bendito Señor, que el Espíritu Santo, bendito Padre, visite sus casas, visite sus vidas, bendito Señor, y que esta noche tú los hagas descansar, porque sabemos que el día de mañana trae sus propios afanes del día, bendito Señor, pero tú estarás con nosotros, bendito Padre, ayudándonos, redarguyéndonos, bendito Señor, haciendo lo mejor, bendito Padre, para propagar tu evangelio y que reflejemos tu amor. Te damos gracias por la vida de la hermana Mari, bendito Señor, sigue bendiciéndole a ella y a toda su familia, bendito Señor, como igual a todos mis hermanos aquí presentes, aquel que esté enfermo, bendito Señor, trae su sanidad, bendito Padre, si esa es tu voluntad, bendito Señor, que tú los hagas descansar, bendito Padre, para mañana, bendito Señor, tener nuevas fuerzas. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, Señor Jesús.